La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de los papeles cayendo al suelo. Frente a mí, mi esposo tenía el rostro pálido mientras sostenía un documento en sus manos. Andrea, su joven y llamativa prometida, se esforzaba por mantener la calma mientras trataba de consolar al pequeño José, quien no comprendía el peso de la situación. Todo parecía derrumbarse en cuestión de segundos. Y entonces, mi esposo murmuró, incrédulo, ¿cómo pudiste hacer esto? Pensé que solo eras una ama de casa ingenua. Retrocedamos unas horas. Mi prometido me dijo, cuando regrese, se supone que ya debes haberte ido, ¿verdad? Y este mes casi termina. ¿Qué tal si entregas los papeles del divorcio? Junto a mi esposo había una mujer y un niño. La mujer sostenía la mano del niño, que parecía estar en edad de jardín de infancia. Déjame presentarte, pronto será mi esposa, Andrea. Andrea era aún joven y bastante llamativa. Ya lo he dicho antes, pero tú y yo ahora somos extraños. Ya no tienes derecho a estar en esta casa, dijo de repente mi esposo, mostrando una desagradable sonrisa. Firma los papeles del divorcio y tú y tu hijo salgan de aquí. Su mirada se posó en mí y en Daniel, brillando con un destello triunfante. Debía creer que todo estaba saliendo según su plan, pero se desplomó en el lugar al darse cuenta de la verdad. ¿Cómo pudiste hacer esto? Pensé que solo eras una ama de casa ingenua. Cuando mi esposo murmuró esto, Daniel respondió incrédulo. ¿Papá? No sabes nada. Mostrándole un libro, Daniel lo llevó casi a la locura. Mi nombre es Laura. Soy ama de casa y tengo un trabajo a medio tiempo. Tengo un hijo de 16 años con un esposo que trabaja en una empresa comercial. Él ha estado en frecuentes viajes de negocios, tanto nacionales como internacionales, por lo que en su mayoría he criado a nuestro hijo por mi cuenta. Últimamente, trabaja en asignaciones individuales, así que prácticamente vivimos separados. Nos comunicamos principalmente a través de llamadas en línea o mensajes. Aunque sigue estando en el país, los viajes de ida y vuelta en el mismo día son casi imposibles debido a la distancia. Solo regresa alrededor de Navidad, Acción de Gracias o el Día del Trabajo. Incluso entonces, suele visitar la casa de sus padres, que está a aproximadamente 1 hora en coche, así que rara vez pasamos tiempo juntos como familia en casa. La relación con mi esposo no es ni buena ni mala. Creo que es bastante normal para las parejas que han estado casadas durante más de una década. Tenemos afecto familiar, pero la chispa romántica parece haber desaparecido. Mi esposo trabaja en una reconocida empresa comercial, por lo que nunca hemos enfrentado dificultades financieras. Con él frecuentemente ausente, opté por ser ama de casa mientras Daniel era más joven para asegurarme de que no se sintiera solo, una decisión con la que mi esposo estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando Daniel entró en los últimos años de la escuela primaria y mi esposo comenzó su asignación en solitario, noté un ligero fastidio hacia mí de su parte. Mi hermano fue igual a esa edad. Parece ser una etapa por la que pasan, así que comencé a pensar en conseguir un trabajo. Está bien si quieres trabajar, pero no quiero que me vean como un hombre inútil, fue la primera reacción de mi esposo cuando hablé de trabajar. Elige algo que se alinee con tus hobbies o que te haga sentir progreso. Aunque pensé que cualquier trabajo serviría mientras me adaptara, tomé en cuenta la opinión de mi esposo y decidí trabajar como asistente en una clase de arreglos florales. Tengo un certificado de enseñanza en arreglos florales y, dado que el trabajo de mi esposo implica tratar con personas del extranjero, pensé que sería beneficioso. Eso es genial. Será útil si me transfieren al extranjero, comentó mi esposo, así que he continuado con ese trabajo desde entonces. Aunque no enfrentamos problemas financieros, todavía quiero tener una discusión a fondo con mi esposo sobre el futuro de Daniel. He estado pensando que necesitamos tener una conversación adecuada sobre el futuro. La respuesta de mi esposo me tranquilizó. Daniel está en primer año de secundaria, y este otoño pasará a segundo año. Es hora de que comience a pensar seriamente en su camino a futuro. Están hablando de que vuelva a la sede este otoño. Es el momento perfecto con lo de avanzar al siguiente grado. Eso fue lo que mi esposo dijo durante las vacaciones de verano cuando volvió a casa. Lo que quiso decir con planes a futuro era algo que nunca esperé. Quiero un divorcio.
Lo dijo de repente, sin siquiera dar una razón primero. Hemos estado viviendo separados durante mucho tiempo, y creo que eso es motivo suficiente para divorciarnos. Ahora es el momento perfecto para que ambos comencemos vidas nuevas. Espera. Esto es tan repentino. Fue como un rayo cayendo de la nada. Me apresuré a intentar detenerlo para que no siguiera hablando. Lo llamas vivir separados, pero es solo porque has estado en asignaciones en solitario. Nunca tuve la intención de vivir separada. Pero no viniste conmigo, ¿o sí? Eso fue por la escuela de Daniel y tu padre. Mi suegro sigue vivo y saludable, viviendo solo en un hogar de retiro. Originalmente, esta casa en la que vivimos era la casa familiar de mi esposo. Pero cuando nos casamos, mis suegros se mudaron a ese hogar de retiro. Mi esposo y su padre no tenían una buena relación mientras mi suegra estaba viva. Mi esposo mantenía contacto con sus padres, pero después de que ella falleció, rompió todo contacto. Te dije que lo dejaras en paz, ¿no? Está en una instalación adecuada y no necesitamos cuidar de él. Pero no puedo simplemente dejarlo así. La relación tensa entre mi esposo y su padre no se debía a ninguna gran razón en particular. Solo fue una acumulación de pequeñas cosas a lo largo de los años. Aunque mi suegro y mi suegra eran personas realmente amables, me llevé bien con ambos y mantuve contacto con mi suegro incluso después de que quedó solo. También visitaba su hogar de retiro de vez en cuando. Lo hacías por tu cuenta, ¿verdad? Yo nunca te pedí que lo hicieras. Eso es cierto, pero no es tan fácil simplemente ignorarlo. ¿Y qué hay de la escuela de Daniel? Podrías haberlo transferido si realmente lo hubieras querido. ¿No fuiste tú quien dijo que querías que Daniel fuera a esa escuela? Daniel hizo el examen de ingreso y entró a una escuela privada que combinaba primaria y secundaria. Sí, lo quería. Pero, aún así, si realmente lo hubieras querido, podrías haberlo transferido, ¿verdad? Pero no se puede hacer algo así tan fácilmente. Así que, básicamente, no elegiste vivir conmigo. Por eso te estoy pidiendo esto. Con eso, mi esposo me entregó un formulario ya completado. Ya he regresado. Pero no puedes quedarte conmigo así. Me quedaré en un hotel o algo. Con esa declaración final, mi esposo dejó la casa. Me quedé atónita. ¿Por qué no están encendidas las luces? ¿Dónde está papá? Daniel había ido al cine con sus amigos ese día. No volvió hasta que el sol de finales de verano ya había desaparecido por completo. Mi esposo llegó y se fue alrededor del mediodía. Parecía que había estado sentada durante horas, aún congelada en el lugar. ¿Qué es esto? Daniel recogió los papeles del divorcio que habían quedado en la mesa de centro de la sala. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir para explicarlo? Aún no había ordenado mis propios pensamientos, y mucho menos encontrado una manera de explicárselo a Daniel. Viéndome así, inmóvil, Daniel dejó escapar un suspiro y dejó los papeles de divorcio mientras salía de la habitación. Oh, no solo mi esposo, sino también mi hijo me está abandonando. Mientras pensaba esto, atónita, Daniel regresó inmediatamente. Come. No puedes pensar con claridad si tienes hambre. Come bien, duerme bien y luego pensemos qué hacer a partir de aquí. Daniel me entregó un plato con 2 grandes sándwiches, diciendo eso. Eran enormes, con el relleno desbordando, pero debió haber puesto mucho esfuerzo en prepararlos. Al pensarlo, las lágrimas surgieron involuntariamente. Solo come ya. Daniel fingió no notar mis lágrimas mientras me hablaba. Y comí el sándwich mientras lloraba. Era un sándwich simple, pero sabía mejor que cualquier banquete que haya probado. Desde que regresó a su asignación de trabajo lejos de casa, mi esposo me ha enviado varios mensajes. Básicamente, todos dicen lo siguiente: quiero un divorcio para el próximo otoño. Me aseguraré de pagar la manutención de Daniel hasta que sea adulto. Actualmente, la mayoría de edad comienza a los 18 años, pero como cumplirá 18 mientras aún esté en la escuela secundaria, me haré cargo hasta que se gradúe. Estoy asombrada por el tono de sus palabras, como si estuviera haciendo un gran favor al cumplir con sus mínimas obligaciones.
Daniel no es solo mi hijo, también es su hijo. ¿Cómo puede hablar con tanta arrogancia sobre algo tan básico? Cuando termine la asignación en solitario en otoño, volveré a esa casa, así que más vale que te prepares para salir antes de entonces. Deberías poder encontrar un lugar decente en medio año. Incluso cubriré los gastos de mudanza, por amabilidad. Si insiste en que debemos dejar la casa, entonces, por supuesto, si tenemos que mudarnos, él debería pagar por ello. Pero no puedo comprender por qué hay tanta necesidad de que abandonemos esta casa. La razón para el divorcio es el desgaste natural de nuestro matrimonio, así que no pagaré ninguna indemnización. Sin embargo, aprecio tus años de arduo trabajo como ama de casa y madre, así que estoy dispuesto a proporcionarte algo de ayuda financiera. Por supuesto, no te pediré ninguna indemnización. No puedo aceptar eso. No vivía una vida de ocio. Aunque es cierto que vivíamos separados, cada vez que mi esposo no podía regresar aquí, yo visitaba su lugar de trabajo temporal con Daniel, y vivíamos como una familia normal. La idea de un desgaste natural simplemente no es aceptable. Si no puedes mantenerte con tu trabajo actual, estoy dispuesto a ayudarte a encontrar otro. Pero si eso sucede, tendrás que dejar esta ciudad. Estoy seguro de que no querrás encontrarte conmigo. Mi trabajo como asistente de arreglos florales no es suficiente para mantenerme sola. Pero no puedo aceptar que me pidan dejar esta ciudad y buscar trabajo en otro lugar. ¿Por qué debería hacerlo? Te transferiré la custodia de Daniel. Probablemente se sentirá más cómodo contigo, considerando que han vivido juntos durante años. Además, está casi en edad adulta. No necesitará depender de sus padres para siempre. Si dices que Daniel necesita algo, tal vez lo considere, pero no solicitaré visitas si terminamos divorciándonos. Ciertamente tengo la intención de quedarme con la custodia de Daniel, pero por cómo lo ha expresado, parece que mi esposo está listo para descartar a su hijo también. ¿Cómo puede ser tan cruel? No puedo imaginar cuánto le dolería a Daniel si supiera todo esto. Después de leerlo todo, dejé escapar un suspiro. No puedo encontrar ni una sola razón para estar de acuerdo con esto. Es una postura tan egoísta. Cuando me habló por primera vez del divorcio, estaba conmocionada y devastada. Pero ahora, estoy empezando a pensar que no quiero tener nada que ver con una persona tan egoísta. Fui a su asignación temporal para hablar con mi esposo. Era horario laboral, pero tenía la llave de repuesto de su apartamento. Cuando entré, la habitación estaba tan ordenada como siempre, sin señales de vida. Siempre ha sido meticuloso, pero realmente parecía una sala de exhibición. Mientras esperaba en la habitación, mi esposo regresó por la tarde. Así que viniste. Si pensabas venir, deberías haberme avisado, dijo con molestia. ¿Trajiste los papeles del divorcio que firmaste hoy? Estoy bien con eso, así que puedes presentarlos tú misma. Ni siquiera me miró, solo se quitó la chaqueta del traje y aflojó su corbata. Las colgó cuidadosamente en perchas, estirándolas para alisar cualquier arruga. Siempre fue así. Recuerdo cómo era cuando vivíamos juntos, todo impecable, sin un solo defecto. Tal vez esta sea una inspección sorpresa para mujeres, pensé. Si es así, qué decepción. Ciertamente, no había señal alguna de eso. ¿Qué hiciste para cenar? Ya comí. Es prácticamente siempre así. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutamos de una comida casera juntos en casa? Mi esposo habló con sarcasmo, luego sacó una cerveza fría del refrigerador, se sentó en la mesa y comenzó a beber. ¿Entiendes, verdad? ¿Por qué dije que quiero divorciarme? Estoy cansado de vivir así durante años. Bueno, debiste haberme dicho que querías que me mudara contigo. Con Daniel allí y tú comenzando a trabajar, incluso a medio tiempo, hay un ritmo en la vida. No puedo simplemente pedirte que lo dejes todo. Mi esposo dijo esto, tomando otro sorbo de cerveza. Después de vivir así por un tiempo, un día simplemente pensé, tal vez no necesitamos una familia después de todo. Insistía en que la causa del divorcio era nuestra vida separada debido a su asignación en solitario. Bueno, entonces, ¿puedes al menos esperar hasta que Daniel se gradúe de la preparatoria?
Son solo 2 años más. O mejor dicho, 1 año y medio. No, tiene que ser para el próximo otoño. ¿Qué tiene de especial ese otoño? Mi esposo reaccionó levemente a estas palabras que dije sin pensar. Te dije que volveré a la sede. Pensé que era una buena oportunidad. ¿No podemos al menos pasar el último año como una familia? No, tiene que ser para el próximo otoño. La discusión llegó a un punto muerto, y la insistencia de mi esposo era clara: quería el divorcio para el próximo otoño. No. Sin importar qué. Incapaz de hacer nada, dejé la habitación de mi esposo y me alojé en un hotel esa noche. Decidí irme al día siguiente, no podía soportar esperar en esa habitación con él. Dejé de visitarlo después de eso. Me di cuenta de que era inútil. Nos comunicamos a través de mensajes grabados, y comencé a actuar en función del otoño. Primero discutí las partes de la propuesta de mi esposo que no podía aceptar. Quiero que pagues la matrícula de Daniel hasta que se gradúe de la universidad. Si te niegas, no firmaré los papeles del divorcio. Entonces llegó una llamada airada. Dije que sería hasta que sea adulto. Si no te gusta, no pagaré ni un centavo de manutención para Daniel después del divorcio. Eso es imposible. Hasta que presentemos el divorcio, seguimos casados. Además, tienes la obligación legal de mantener a Daniel hasta que sea adulto. Después de varios intercambios sobre este tema, mi esposo finalmente cedió. Está bien. Pagaré la matrícula de Daniel hasta que se gradúe de la universidad, pero solo por 4 años. Si repite 1 año o algo así, no pagaré nada más allá de eso. De acuerdo, lo entiendo. Contaré contigo durante los próximos 4 años. Y asegúrate de formalizarlo por escrito. ¿No confías en mí? Por supuesto que no. No puedo confiar en alguien que de repente presenta un divorcio por una razón como esta. Si no está documentado adecuadamente, ¿quién sabe cuándo podrías cambiar de opinión? Si no quieres escuchar, iremos a mediación por el divorcio. Si no lo resolvemos ahí, entonces iremos a juicio. Después de que dije eso, mi esposo trajo la documentación necesaria. No pagaré ninguna compensación por el divorcio. Está bien. Eso está perfectamente bien para mí. Por supuesto, yo tampoco pagaré nada. Entendido. Entonces apúrate y firma el divorcio. Cada vez que hablaba, yo señalaba las partes de los términos del divorcio con las que no estaba de acuerdo. Ahora, sobre la división de bienes. Espero que también se haga de manera adecuada. Te apoyé mientras no trabajabas, ¿y aún así pretendes tomar más de mí? No estaba simplemente siendo apoyada por ti. Estaba criando a nuestro hijo. Si vas a llamar a eso ser una parásita sin empleo, resolvámoslo en mediación o en la corte. Con eso, mi esposo aceptó a regañadientes la división de bienes. Por supuesto, lo dejamos documentado ante notario. Mi esposo tenía un ingreso alto, por lo que la suma fue considerable. Eso debería ser suficiente. Ahora apúrate y firma el divorcio. Bueno, está bien hasta el próximo otoño, ¿verdad? Puede que aún quede algo por hacer, así que por favor espera. Si crees que voy a retirar el divorcio solo porque lo retrasas de esta manera, estás equivocada. A medida que se acercaba el otoño, mi esposo se ponía cada vez más irritable. ¿Por qué estás tan alterado? Un pequeño retraso no debería hacer daño, ¿o sí? Es un gran problema. ¿Tienes alguna razón urgente para apresurar esto? Si la tienes, dímela, y la consideraré. Incluso si ofrecía concesiones, él insistía en que no había tal razón. Entonces no creo que haya ningún problema si no estoy de acuerdo con el divorcio hasta que esté satisfecha. Por ahora, yo tenía el control. Planeaba dejar que las cosas se prolongaran hasta sentirme satisfecha. Mientras dudaba en firmar los papeles del divorcio, continué avanzando con varios asuntos, y varios meses pasaron rápidamente. ¿Cuándo vas a presentar los papeles del divorcio? El verano ya había comenzado, y mi esposo, que ni siquiera había regresado para el Día de los Caídos, sonaba impaciente. Bueno, el verano ya llegó, de hecho.
Pero aún faltan 3 meses para el otoño, y creo que un pequeño retraso no debería ser un problema. Aún así, te estoy diciendo que firmes el divorcio antes de que termine el año fiscal. Quiero estar divorciado para cuando regrese a la sede. Aunque digas eso, no puedo decidirme de inmediato. Hay muchas cosas por hacer. Evadí las exigencias de mi esposo con facilidad. Y, por cierto, ¿ya decidiste un lugar donde vivir? No te preocupes. Eso ya está resuelto. Bueno saberlo. Para el inicio del nuevo año fiscal, estaré viajando desde esa casa. Mi esposo suspiró aliviado ante mis palabras. Por favor, ten cuidado al volver. Claro, pero recuerda, tú y Daniel deberán dejar esa casa cuando regrese. No volveré contigo, así que tenlo en cuenta. No necesitaba que me dijera eso. Ya no tenía intención alguna de aceptarlo como parte de mi familia. En la última semana de agosto, mi esposo regresó a casa. Aunque ya se habían alcanzado muchos acuerdos, los papeles del divorcio aún no se habían presentado. Prometiste que te irías cuando regresara, ¿verdad? Y el mes casi ha terminado. ¿Qué tal si me entregas los papeles del divorcio como tarea final? Junto a él estaban una mujer y un niño. La mujer sostenía la mano del niño, que parecía estar en edad de jardín de infancia. Déjame presentarte. Esta será pronto mi esposa, Andrea. Andrea era aún joven y bastante llamativa. Encantada de conocerte. ¿Es ese tu hijo?, preguntó Andrea, algo avergonzada mientras ocultaba suavemente al niño detrás de ella. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Oye, basta. No es asunto tuyo, dijo mi esposo, defendiendo también al niño. Ya lo dije antes, pero ahora eres una extraña para mí. Tú y tu hijo ya no tienen derecho a estar en esta casa. Con eso, mi esposo mostró de repente una desagradable sonrisa. Firma los papeles del divorcio y sal de esta casa con tu hijo. Su mirada descendió sobre mí y Daniel, llena de una luz triunfante. Así que era eso, después de todo. ¿Qué tiene eso de malo? Ya resolvimos varios acuerdos. Solo queda presentar los papeles del divorcio. Y está decidido que no habrá compensación por el divorcio, ¿cierto? Me alegra escuchar eso. Escuché que él te dio varias cosas, así que ya no hay necesidad de sentirse culpable. Las últimas palabras parecían dirigidas a mi esposo. Eso es correcto. Realmente quería que todo estuviera resuelto y el matrimonio registrado para hoy. Pero lamento mucho ese único punto. Al menos estaremos a tiempo para la inscripción de José. Sí, esa era la razón por la que mi esposo había apresurado el divorcio, para que el hijo de Andrea pudiera ser inscrito a tiempo para el nuevo año escolar. Entiendo el deseo de un padre de inscribir a su hijo en la escuela primaria como un padre responsable. Pero esta es una historia completamente diferente. Le dije a mi esposo y a Andrea. En cuanto a la compensación por el divorcio, la aceptaré. Pero debería quedar claramente indicado en el documento notarial que no habrá compensación por el divorcio. Sí, sobre el divorcio. Presenté el documento notarial que había preparado. No habrá compensación por el divorcio. Pero la aceptaré por la relación entre esa mujer y su hijo. Y, por supuesto, de esa mujer también. No digas tonterías. No pagaré ni un centavo por eso, gritó mi esposo, alterado. El niño, llamado José, se sobresaltó y se aferró a Andrea. No estoy bromeando. Puedes reclamar compensación por adulterio dentro de los 3 años posteriores a conocer el hecho. Está claramente indicado así. La compensación por divorcio y la compensación por adulterio son asuntos diferentes. Pero ahora que está claro que tus razones para el divorcio, los largos periodos de separación por trabajo, eran mentiras. Eso significa que también tendrás que pagar compensación por el divorcio. ¿Qué dijiste? La verdadera razón del divorcio son esas personas. Quieres divorciarte de mí para casarte con esa mujer y reconocer a ese niño, ¿verdad? Si esa es la razón, entonces, por supuesto, yo reclamaría una compensación. Está claramente definido en la ley.
En casos de divorcio por fraude o coerción, el divorcio mismo puede ser anulado. Saqué los documentos que tenía y se los mostré a mi esposo y a Andrea. El divorcio aún no se ha finalizado, pero creo que el contenido de ese documento notarial puede revisarse. La mano de mi esposo, que sostenía los documentos, temblaba. Así que hablemos nuevamente de la compensación por el divorcio de manera adecuada, le dije a mi esposo con una amplia sonrisa en mi rostro. En ese caso, no hay trato para la matrícula de Daniel. Eso es imposible. No hay razón para revocarlo. Es el mismo documento notarial, argumentó desesperadamente mi esposo. Pero eso no funcionará. Es el mismo documento, pero el contenido es diferente, ¿verdad? Si hubiera mentido, tal vez ese argumento podría sostenerse. Pero no tengo nada que ocultar. Eso es la verdad y es un hecho. Quiero que cumplas con tus deberes como padre de Daniel. Por eso lo solicité, y tú lo aceptaste. No hay mentira ahí, así que no creo que tu reclamo prospere. Ya basta. Lo entiendo. Pagaré. Solo cállate sobre eso. Gracias. Sonreí ampliamente, asegurándome de que mi esposo y Andrea se sintieran lo más frustrados posible. «Qué mujer tan codiciosa», escupió mi esposo. «Pero mientras pague, ¿verdad?» «Claro, lo que sea. De hecho, ya lo presenté esta mañana. Aquí. Este es el comprobante». Le entregué a mi esposo el acuse de recibo de la solicitud de divorcio. «Una vez que tengamos esto, todo será nuestro como planeamos». Mi esposo se lo mostró a Andrea, y ambos asintieron satisfechos. «Bueno, entonces, la discusión ha terminado. Ya no tienes ninguna razón para estar aquí, así que lárgate». «Bueno, sobre eso. Daniel y yo tenemos derecho a quedarnos aquí. Eres tú quien debería irse. No digas tonterías. Esta es mi casa». «Pobre esposo. No, sabe. Necesito informarte adecuadamente de quién es esta casa realmente. Eso sería de mi padre. Y lo que es suyo es mío. No, está a mi nombre». Al escuchar eso, mi esposo parecía sorprendido por un momento, pero luego se rió y dijo: «¿Crees que está a tu nombre porque tienes derecho a residir aquí, eh? No cometería un error tan estúpido. Si me divorcio de ti, ya no tendrás relación con mi padre, lo que significa que pierdes el derecho a vivir en esta casa». Suspiré y le entregué otro documento. «¿Qué significa esto?» Los ojos de mi esposo se abrieron de par en par mientras miraba el documento. «Fui adoptada por tu padre. Y como parte de eso, él decidió dejarme esta casa». Lo que le mostré a mi esposo fue un registro familiar. Allí claramente se indicaba que fui adoptada. «Eso es absurdo». «Es verdad. Tu padre lo hizo porque siempre me trató como a una hija». Después de que mi esposo mencionara el divorcio, consulté con mi suegro. Mis padres biológicos ya no están, ambos fallecieron poco después de casarse. Mis suegros me trataron como a su propia hija debido a eso, y siempre me llevé bien con ellos. Mi suegra fue amable y generosa hasta el final, y mi suegro siempre me mostró gratitud. Así que traté a mis suegros mejor que su propio hijo. Mi suegro me dijo que investigara bien, y contrató a un detective privado para ello. Como resultado, descubrí que mi esposo tenía un hijo oculto con otra mujer. «Así que querías trabajar lejos de casa solo para vivir con esa persona con la que te involucraste antes, ¿verdad?» Andrea trabajaba como anfitriona en un club nocturno cuando conoció a mi esposo. En ese entonces, tenía solo 20 años, pero rápidamente se unieron y se volvieron cercanos. Luego quedó embarazada. Mi esposo lo pensó y decidió llevar una doble vida para estar con Andrea y su hijo. «Visité tu trabajo lejos de casa varias veces, pero no vi ninguna señal de una mujer en absoluto». Mi esposo tenía 2 casas en su destino de asignación en solitario, una era su dulce hogar, para vivir con esas personas, y la otra era una fachada para engañarnos cuando lo visitábamos, ocultando el hecho de que vivía con alguien más. Después de que comenzaras con tu asignación, fui a visitarte con Daniel muchas veces. Siempre me impresionaba lo ordenada que estaba tu casa. Pero,
Claro, como no vivías allí realmente, era como si no vivieras en absoluto. Mi esposo incluso instaló cámaras en esa casa y configuró un sistema para recibir notificaciones si alguien entraba. Cuando tu padre se enteró de esto, se enfureció y dijo que no te dejaría nada. Todo iría a Daniel. Entonces, me ofreció adoptarme. ¿En serio? Mi esposo debió haber creído que todo estaba saliendo según su plan, pero se derrumbó al descubrir la verdad. ¿Entiendes lo que significa desheredar? ¿Qué es eso? En términos simples, significa que tu padre te excluye como heredero legal. Si el tribunal de familia lo aprueba, ya no serás un heredero legal, y la herencia pasará a Daniel por sucesión intestada. Cuando el testador desea excluir a un heredero legítimo por razones justificadas, existe un proceso para hacerlo. En este caso, mi esposo está prácticamente separado de su padre, y él decidió tomar esta acción debido al trato cruel que mi esposo ha dado a su esposa e hijo. Cuando alguien tiene bienes, existe la posibilidad de excluir a ciertos herederos legítimos si el testador tiene razones justificadas. Este proceso es una herramienta para asegurarse de que no se entregue ni el mínimo de la herencia a alguien que no se lo merece. Tu padre decidió desheredarte como agradecimiento por los años de fricción que le causaste y como una muestra de gratitud hacia mí por estar presente cuando tú no lo estabas. También quería compensarme por tus acciones. Cuando pierdas tu estatus de heredero, Daniel, como tu hijo y nieto de tu padre, será reconocido como heredero legítimo a través de sucesión intestada. Sin embargo, si no estás de acuerdo con esta decisión, puedes disputarla en los tribunales. Para evitar ese problema, tu padre decidió adoptarme y darme esta casa como herencia anticipada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Pensé que solo eras una ama de casa que no sabía nada. Papá, no sabías nada de esto, intervino Daniel con incredulidad mientras le entregaba un libro a su padre. ¿Qué es este libro? Las magníficas deducciones de la señora Rose. Ah, lo conozco. Es una novela popular en este momento y pronto será adaptada al anime. Yo también la he estado leyendo. Me encanta. Es un libro que escribió mi mamá. Estudió mucho para escribirlo, y en el proceso aprendió bastante sobre leyes y esas cosas, explicó Daniel. Las palabras de Daniel dejaron atónitos a mi esposo y a Andrea. Ciertamente, parecía ser solo una ama de casa ingenua que no hacía nada, tal como mi esposo había creído. Pero escribir era mi pasión secreta, y continué publicando novelas en un sitio web sin que mi esposo se diera cuenta. Escribí una serie ambientada en la clase de arreglos florales donde trabajaba como asistente. La protagonista, una ama de casa conocida como la señora Rose, resolvía misterios desafiantes uno tras otro. La serie se convirtió en un gran éxito. Nunca había escuchado sobre esto. Pensaba decírtelo pronto, especialmente con la conversación sobre la adaptación al anime. Pero luego mencionaste el divorcio primero. ¡Qué lástima! Bueno, las regalías de ese libro son bienes matrimoniales, ¿verdad? ¿Y cuánto estás ganando con el acuerdo del anime? Tendremos que dividirlo correctamente, ¿no? Lamentablemente, el divorcio ya está finalizado. Las regalías y las ganancias del anime ya no tienen nada que ver contigo. Al escuchar mis palabras, mi esposo dejó escapar un fuerte jadeo y comenzó a exclamar repetidamente: «Eso es una mentira». Increíble. Después de años intentando engañarme y menospreciarme, ahora de repente ves mi valor. Si tienes algún problema, consulta a un abogado de ahora en adelante. Ahora, salgan de aquí. Eché inmediatamente a mi esposo y a Andrea de la casa. Sentí pena por el pequeño José, pero no había nada que pudiera hacer por él. Mi esposo intentó reconciliarse enviando múltiples solicitudes, pero no había forma de que aceptara. Más importante aún, reconoce a José como tu hijo. Está a punto de comenzar la escuela, ¿verdad? No es justo dejarlo en el limbo para siempre. Después de eso, Andrea también comenzó a presionarlo para que reconociera a José oficialmente, y eventualmente se casaron y se convirtieron en padres responsables. Era lo natural, por el bien del niño. Tras la ceremonia de ingreso a la escuela primaria de José, esperé a que las cosas se estabilizaran de su lado antes de enviar una carta certificada solicitando la indemnización por daños. Después de todo,
fueron años de infidelidad y una vida doble. La cantidad de la indemnización era considerable. Estás ganando bastante dinero, ¿no? ¿Qué tal si reduces la indemnización? Ni los sueñes. Una petición tan ridícula fue rechazada de inmediato. Por supuesto. Independientemente de quién soy o cuánto gano, no hay forma de negar cuánto me han lastimado. La indemnización es un dinero para compensar ese dolor, una forma de expresar arrepentimiento. En términos económicos, no tiene relación con mis ingresos. Cuando amenacé con llevar el asunto a juicio si continuaban negándose, mi esposo pagó obedientemente. Según parece, tuvo que pedir prestado el dinero de la indemnización para 2 personas a la empresa. Aunque logró obtener el préstamo, sus acciones fueron eventualmente descubiertas. Además, se reveló que su asignación de trabajo lejos de casa había sido utilizada con fines inmorales. La justicia divina, como dicen. Los altos mandos de la empresa estaban furiosos por haber sido utilizados de esa manera. Como resultado, fue degradado y transferido a una subsidiaria en una zona rural. Su salario disminuyó considerablemente, y tanto él como Andrea tuvieron que trabajar arduamente para pagar las deudas. Pero al final, eso fue lo mejor. José pudo comenzar una nueva vida en un lugar diferente, lejos de los errores de sus padres. Tenía la oportunidad de crecer como un niño normal, sin sufrir las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mí, después del divorcio, mis obras fueron adaptadas al anime, tal como estaba planeado, y se convirtieron en un gran éxito. Se lanzaron productos derivados, y en esta era en la que los libros electrónicos están dominando el mercado, mis libros impresos, con ediciones especiales, se vendieron como pan caliente. Los editores seguían presionándome para que escribiera más. Con mi vida tan ocupada, ya no había espacio para pensar en heridas emocionales pasadas o para añorar lo que ocurrió. Mi obra animada también fue transmitida en el extranjero, generando una gran respuesta. A pesar de todo lo que Daniel había atravesado, creció siendo un joven honesto y decidido. Dijo que, durante sus 4 años en la universidad, buscaría qué es lo que realmente quería hacer y en qué era bueno. Es mi vida, así que no voy a depender de mamá. Aunque a veces parecía algo insolente, como madre, sería feliz si confiara en mí un poco más. Por ahora, quizás debería escribir una nueva historia protagonizada por un estudiante universitario independiente y testarudo. Tengo la sensación de que mi próximo trabajo también será un éxito. Mientras observo a mi hijo, que se ha convertido en un joven responsable, no puedo evitar pensar en esto con optimismo.